Y particularmente el tema de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos pone en evidencia las inmensas contradicciones entre un discurso que los reconoce como ciudadanos plenos de derechos y realmente sociedades que de golpe siguen con prácticas y pensamientos arraigados más en temas de discriminación, inequidad y prejuicios frente a todo lo que es diverso y diferente. Entonces tenemos que plantearnos como sociedad si realmente estamos dispuestos a darles una voz como ciudadanos y reconocerles que en el siglo XXI están dejando de ser enfermos y pacientes eternos. Porque es verdad que los sexólogos en demasiadas ocasiones o durante mucho tiempo estuvimos sin prestar atención a la sexualidad de las personas con discapacidad. También es verdad que desde el ámbito de la discapacidad tampoco se reclamaba nunca esta atención. La educación de sexualidad comienza muy temprano en la vida, incluso desde antes de que los hijos y las hijas comiencen a hablar. Cuando enseñas a tu hijo o a tu hija a usar ropa y a cubrir su cuerpo, eso es educación en sexualidad. Cuando le enseñas a cuidar de su cuerpo a nivel de higiene y a lavar sus genitales, eso es educación en sexualidad. Es también un tema de salud, porque sabemos que la educación sexual pues ayuda a prevenir embarazos, a prevenir la violencia de género, a prevenir los abusos sexuales. Por lo tanto, si queremos hablar de la salud en términos de bienestar, pues sabemos que la educación sexual contribuye al bienestar de las personas. Que para hablar de educación sexual necesitamos como papá y mamá dejar de lado esa limitante de sexualidad no se habla. Además es muy importante tomar en cuenta que aunque nuestros hijos tengan una limitación, una necesidad especial, eso no los saca a la categoría de seres sexuados. Claro. Y que cuando lo que hacemos es como evitar la conversación o hacer de cuenta de que nuestros hijos e hijas con necesidades especiales no van a surgir vivencias desde la sexualidad, cuando estamos en esa posición les ponemos en riesgo más que darle las herramientas para que puedan tener una sexualidad saludable, desde la responsabilidad, el respeto, el afecto. Las personas con discapacidad son muy distintas entre sí y en sexualidad sucede exactamente igual. No todas las personas con discapacidad, no todas las personas somos iguales. Cada una es de una manera, cada una se vive de una manera y cada una se expresa de una manera. Lo que es, desde luego, imposible es que no se sea. Es decir, lo sexual, insisto, forma parte consustancial del hecho de ser hombre, del hecho de ser mujer, del hecho de ser persona. Para poder educar en sexualidad de una forma saludable, yo tengo que tener mis propios conceptos acerca de la sexualidad muy trabajados. Claro. Si papá o mamá tienen tabúes sobre placer sexual o sobre cuestiones de heterosexualidad, homosexualidad o sobre la sexualidad en personas que tienen alguna necesidad especial, esto les va a limitar evidentemente en las posibilidades que tienen de educar a sus hijos de una forma saludable en todos los términos, incluyendo la sexualidad. También tiene que ver con cómo uno se vive
la sexualidad es cuerpo, es piel, pero también es identidad. Me siento hombre, me siento mujer, me siento no binario, me siento homosexual, bisexual, heterosexual, es decir, orientación e identidad. Eso también forma parte de la sexualidad. Y también es sexualidad la parte de la expresión. Es decir, no es solo el cuerpo, no es solo la identidad, sino también tiene que ver con mis deseos y mis conductas. Por eso hay quien se masturba, quien no se masturba, quien coge de la mano, quien le gusta besar, quien le gusta acariciar, y en fin, todos esos plurales. ¿Desde dónde surge, verdad? Los temas a conversar surge mucho de las etapas que va viviendo el nene o la nena, desde las necesidades que se van presentando y desde mi propia responsabilidad de prevenir, de preparar a la personita para las nuevas experiencias que va teniendo, por ejemplo en la adolescencia. Como decías antes, los hijos crecen y no solamente a los padres y madres con hijos o hijas con necesidades especiales les pasa esto. Los padres y madres no se imaginan a sus hijos construyendo unas vidas independientes y disfrutando plenamente su sexualidad, porque a veces nos olvidamos de que son seres sexuados que incluso desde antes de nacer pueden tener dentro del vientre materno orgasmos cuando hay roce entre las piernitas del bebé o cuando el líquido amniótico de alguna forma pasa en forma de corriente por los genitales. Hay orgasmos desde antes de nacer, independientemente de mi capacidad intelectual, independientemente de mi color de piel, de mi orientación sexual. No se vale como que nos quedemos con todas esas limitantes, de alguna forma como bloqueando nuestra posibilidad de ver la sexualidad en términos más saludables y educar desde ahí también a nuestros hijos. No confundir un posicionamiento sobre sexualidad con cómo responder 3 preguntas, qué hacer si alguien se masturba o qué hacer si alguien demanda que quiere tener relaciones. No, primero nos paramos y vemos qué tiene que ver, dónde está o qué es la sexualidad. También tiene que ver con cómo uno se vive. La sexualidad es cuerpo, es piel, pero también es identidad. Me siento hombre, me siento mujer, me siento no binario, me siento homosexual, bisexual, heterosexual, es decir, orientación e identidad. Eso también forma parte de la sexualidad. Y también es sexualidad la parte de la expresión. Es decir, no es solo el cuerpo, no es solo la identidad, sino también tiene que ver con mis deseos y mis conductas. Por eso hay quien se masturba, quien no se masturba, quien coge de la mano, quien le gusta besar, quien le gusta acariciar, y en fin, todos esos plurales. En la escucha es como importante tener en cuenta también que a veces nuestros hijos llegan a preguntar cosas sobre sexualidad o se presenta algún tema que casi siempre asociamos con, viene a preguntar sobre la relación sexual. Y no es así, no podemos limitar la educación de sexualidad únicamente a la relación sexual. Por ejemplo, María pregunta, mamá, ¿por qué yo soy mujer y Juanito es hombre? Ajá, y es una pregunta que hace María, tiene 6 años y se responde con Juanito tiene pene y testículos, María tiene vulva. Mamá, ¿y qué es vulva? Bueno, son los genitales que limpias cuando vas a orinar durante el día o cuando te bañas por las mañanas. Claro, tener que hablar entonces con esa claridad. Habrá que trabajar para que en la sociedad o desde la sociedad no se repitan mitos y falsas ideas respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad, a si son niños, no son niños, si no crecen, o en fin, todos estos mitos
que a veces lo hemos nombrado algunos de ellos, pero que en la sociedad quizás todavía permanezcan en bastante buena medida y que hay que trabajar por ello. Tienen las mujeres con discapacidad las mismas necesidades ginecológicas que el resto, las mismas atenciones también los hombres con discapacidad, que no siempre sucede, y yo creo que aquí también hace falta hacer ese esfuerzo que se llama o que apuesta por la inclusión. Debemos darnos el compromiso de ofrecer espacios adecuados a las edades de las personas, porque eso significa espacios adecuados para su desarrollo, y estamos en la idea de que infantilizar pues acaba perjudicando a la persona. Si hablábamos antes de la intimidad y hablábamos antes de las relaciones personales, las organizaciones deben tratar de conjugar estas dos cosas. Es decir, ofrecer hasta donde dé el sentido común y las posibilidades algo de intimidad a las personas, pero también debe ofrecer espacios comunes donde las personas puedan aprender a relacionarse entre unas y otras. Bueno, pues yo creo que si facilitáramos y ampliáramos más la red social de las personas con discapacidad, igual aprenden a tener relaciones personales, antes lo decía, equilibradas, igualitarias, donde yo opino, donde opina otro, donde a veces se hace lo que digo yo, a veces se hace lo que dice otro. Es decir, aprenden a relacionarse, y ojo, ese aprender a relacionarse en el plano personal es también lo que después nos vamos a llevar al ámbito de la pareja o al ámbito de las relaciones sexuales. Si yo no sé relacionarme en igualdad y escuchando al otro como amigo, pues no tiene pinta de que tampoco lo sepa hacer ni como pareja, ni menos en las relaciones eróticas. Como diríamos, ha sido una de las razones por las que muchas veces hemos excluido a las personas con discapacidad de este ámbito. Si hemos pensado que muchas de ellas no van a tener relaciones sexuales, pues entonces hemos dicho, ¿para qué vamos a atender su sexualidad? Bueno, pues habrá personas con discapacidad que tengan relaciones sexuales, no todas las relaciones sexuales son coitales, por supuesto, pero la idea fundamental es que ahora aquí estamos jugando a la grande, estamos hablando de sexualidad, algo que tiene que ver con todas las personas, con todo el cuerpo, con la identidad, con la orientación, y no solo con si tienen o no tienen relaciones sexuales.